Se sintió inclusive en Bogotá el temblor o los temblores. 23, Felipe, en las últimas 12 horas arrancaron en la frontera, en el estado Zulia, en Venezuela. Pero el efecto ha sido, por supuesto, no solo en la zona de frontera, en norte de Santander, Cesar, Guajira, en todo el Caribe. Pero hay reportes esta madrugada vía redes sociales de que se sintió en Medellín e inclusive en Bogotá. Yo no sé, Felipe, si usted lo sintió, no. ¿Se despertó? No, bueno, es que ninguno de los que en Bogotá. Su apartamento está relatado desde temprano, no. Yo su no apartamento no es muy alto, Felipe. Es posible que usted no lo haya sentido. Entre más alto vive la gente en Bogotá, sí, seguramente más. Pero ¿cómo así que no se sintió en Bogotá? Pues claro que se sintió. Mejor dicho, mi pregunta es, ¿ya puedo salir de debajo del escritorio? Porque, no, sin exagerar. Porque a mí me dijeron, sin exagerar. No, pero no estoy exagerando, sino que todas estas cosas que hacen para advertir cómo uno debe reaccionar en estos casos, pues la conclusión en mi caso es métase debajo del escritorio. Y yo aquí estoy todavía esperando que digan, porque además siguió temblando bastante, ¿no? El valiente, sí. Usted debió sentir, Héctor, el de las 5 y pico de la tarde. Hubo uno muy Realmente fuerte. Sí fue el más fuerte, Hubo creo uno yo. muy fuerte un poquito antes de la medianoche, pero como es una cadena de temblores, eso comienza a despertar, Felipe, cierto nivel de paranoia. Tembló una vez y la gente va a redes sociales, pone un mensaje, está temblando aquí, está temblando allá, y ponen el video que usted está viendo, por ejemplo, se caen las cosas de los supermercados, la gente pone su susto. El reporte, la buena noticia esta mañana es que no hay daños. Alguna iglesia en el estado Zulia, algunas casas resquebrajadas en el Catatumbo, en norte de Santander. Aquí en Bogotá, por ejemplo, en mi casa los cuadros quedaron torcidos, se cayeron algunos peluches de mi hijo, es decir, hubo efectos, así no lo hayamos sentido porque estábamos mirando para adentro. Reporto entonces, Felipe, en la lista de daños, que a Ospina se le cayeron algunos peluches de la estantería. Se le movió el peluche. Son las 6 de la mañana, 22 minutos. En Venezuela, el susto fue mayúsculo. Fue en Venezuela, en el estado Zulia, en una pequeña población cerquita a Maracaibo. Los maracuchos estaban que no podían del temblor. En el estado Zulia, en un pueblito que se llama Meme Grande, en donde está el epicentro de buena parte de estos temblores. En Venezuela, a esta hora, Santiago Martínez. Hola, sí, Néstor. Un enjambre sísmico que afecta al occidente de Venezuela, producto de activación de una falla tectónica. Es lo que pues ha generado estos más de 20 movimientos entre sismos, temblores y réplicas que iniciaron pasadas las 5 de la tarde de ayer y se han sentido registrados hasta el amanecer de hoy jueves. Resaltar que el balance hasta ahora es susto. No hay reporte ni de lesionados, ni heridos, ni daños estructurales de magnitud. Solo, como tú decías, una iglesia en el centro de Maracaibo, capital del fronterizo estado Zulia, y algunas casas en la costa oriental del lago, pues han registrado cierto daño en algunas paredes y techos, pero nada mayor o nada de consideración. Entre Mene Grande, que es el estado Zulia, Carora, que es cerca de Barquisimeto, estado Lara, y Valera, que es estado Trujillo, todos estos occidentes de Venezuela han sido pues los epicentros de estos movimientos. 5 han sido los más fuertes, pero 2 resaltan, pues fueron por encima de magnitud 6. El primero ocurrió pasada las 6 de la tarde, con epicentro en Valera, que es estado Trujillo, y el de anoche, casi a la medianoche, hora Venezuela, eran casi las 11 en Colombia, con epicentro en Mene Grande. Temprano esta mañana, la vicepresidenta Desi Rodríguez daba un balance y confirmaba el despliegue de organismos de seguridad y rescate por precaución. Se han detectado, han ocurrido sismos de fuerte y moderada intensidad. Según reporte del organismo Fundice, está activa una falla tectónica de occidente. Han ocurrido sismos de entre 6.3 y 4.0 de magnitud. En total hemos tenido 21 réplicas y 10 sismos. Felizmente no se han reportado pérdidas humanas, pero el presidente Nicolás Maduro, en atención de este enjambre sísmico, ha desplegado el sistema de protección civil en todo el país. De todos estos sismos, el ocurrido a las 11:51 de la noche fue el que más se sintió e hizo que muchos se levantaran en sus camas, la mayoría ya dormía, y salieran ante el temor de una réplica igual o más fuerte. Hasta el momento ha sido Maracaibo la ciudad donde más se han sentido los temblores. En redes sociales decenas de videos registraron cómo todo se movía, duraba tanto el sismo que daba chance incluso pues de grabar, y las personas salían de sus casas. Bueno, yo estaba dormida, la cama se me movió mucho, muy fuerte, y me levanté, y en ese momento mi mamá y mis compañeras de apartamento pues salimos a la terraza. Y empecé a sentir cómo se estaba moviendo todo. Yo estaba durmiendo y de la fuerza del temblor me desperté asustada.
Me acababa de acostar y sentí la cama que se temblaba y temblaba, me paré corriendo y yo vivo en un piso 14. Una falla tectónica en Occidente, dicen las autoridades, sería la causa. Imaginamos que se refiere, Néstor, a la falla de Boconó, que se encuentra en la cordillera de los Andes y es la más larga y activa del país, extendiéndose por más de 500 kilómetros. Igual resaltar que todos estos sismos se sintieron en los estados Mérida, Carabobo, Aragua, Yaracuy, Lara, Guárico, Miranda, Táchira y Anzoátegui, además de Caracas, es decir, el occidente de Venezuela y toda la línea costera venezolana. Néstor. Santiago, gracias. Por fortuna del lado colombiano no hay daños, eso sí, el efecto y un susto relativamente mayor producto de estos temblores. 23 reporte inclusive el del Servicio Geológico de Colombia y del Sistema Geológico de Venezuela. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. En la región Caribe en estos momentos no se habla de otro tema más que los temblores que ayer se estuvieron sintiendo y que sacudieron la tierra bajo los pies de millones de habitantes de esta zona, especialmente los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico, aunque la mayor intensidad se sintió en los dos primeros departamentos por su cercanía con la frontera venezolana. En estos momentos estamos viendo en pantalla lo que fue el registro que un turista hizo en un hotel de Santa Marta hacia las 5:21 de la tarde del primero de estos sismos de 6.1 grados de magnitud. Minutos después se sintió un nuevo remesón que volvió a sacudir a la región, pero de mucho menor fuerza. A las 9:42 de la noche se percibió otro movimiento que para muchos pasó casi inadvertido, pero el más fuerte llegó a las 10:51 de la noche con una magnitud de 7.2, sorprendiendo a muchos cuando ya estaban descansando. El impacto fue tal que las autoridades marítimas tuvieron que emitir de inmediato un comunicado descartando riesgo de tsunami, especialmente para las costas de La Guajira, mientras que las unidades de gestión del riesgo a través de redes sociales estaban haciendo un llamado a la calma a los habitantes, pero eso sí, les pedían mantenerse atentos a cualquier orden que pudiera emitirse en las siguientes horas. En redes sociales fueron muchos los mensajes, las publicaciones que circularon, y esto fue lo que nos contaron muchos habitantes de la región Caribe que vivieron estos momentos. ¡Está temblando mucho! ¡Ay! ¡Se siente feo! ¡Marica! Ay, mi hija, me fue horrible porque todavía estoy asustada. Todavía el corazón no me ha llegado a mi sitio, pero horrible. Yo nunca había sentido algo tan feo. Bendito sea el nombre de Dios. Tembló acá en Riohacha, La Guajira. Y como si fuera poco, a la 1:55 de la madrugada, nuevamente se activaron las conversaciones en grupos de WhatsApp por nuevos reportes de sismo, especialmente en Valledupar y Riohacha, pues volvió a presentar su movimiento con una intensidad mucho menor de 4.1, pero que volvió y se sintió en algunas zonas del Caribe colombiano. Para los habitantes de esta zona es algo absolutamente inusual, no solo por la fuerza del movimiento registrado, sino también por la cantidad que se dio en pocas horas. Por lo pronto nos indican desde las unidades de gestión del riesgo, tanto de Cesar como de La Guajira, que no hay ningún tipo de daño, Néstor. De los 23 temblores, el más duro fue casi a la medianoche, que despertó a gente, inclusive en Bogotá. La mayoría de los temblores... ¿Usted no lo sintió? ¿Usted lo sintió? El de las 11 de la noche, sí señor. 10:51 dijo después del Servicio Geológico Colombiano, es el más fuerte de los 23 hasta ahora. Es un temblor, yo lo sentí 6.3, mucho más leve que esa de magnitud en Bogotá, pero claro que se sintió el un primero poquito. fue a las 5 y pico de la tarde 5:21 de la tarde, ese es de magnitud 6.1. Y el más fuerte hasta ahora de estos 23, entre temblores y réplicas, es el de anoche, 10:51, de 6.3. Todos los temblores y las réplicas están, Néstor, por encima de 3 grados. Y todos con epicentro en Venezuela, en la frontera con Colombia. Para que estén tranquilos, fueron sustos. No hay daños, no hay heridos, no hay edificios ni caídos ni fracturados. 23 temblores, prácticamente todos. El de La Guajira de hace una hora. El más reciente es el de las 4:17. Ese es el último que ha reportado el Servicio Geológico y los organismos de socorro, incluso en Venezuela, dicen que ya hicieron un barrido, pero hay uno a las 4:17, el más reciente. Tembló también a las 3:13 de la madrugada, el más fuerte que ya decimos a las 10:51, otra réplica a las 9:42 de la noche. Todos estos temblores que van entre 6.3, 4.7, aquí veo otro de 3.5, una réplica de 4.5, a la 1:42 de la mañana de 4.1 y el de esta madrugada 4:17, el último fue de apenas 3 grados. Esa intensidad se mide en la escala abierta de Richter. Así que a esta hora 5:14 estamos cumpliendo 12 horas de temblores. 23 temblores que arrancaron exactamente a esta hora ayer en la tarde, 5:14 minutos.
la mayoría digo, han estado en el estado Zulia, en un pueblecito que se llama Memegrande, pero también en Maracaibo, en donde lo han sentido con mucha intensidad. En Venezuela esta madrugada, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. Entre Menegrande, como tú decías, en el estado Zulia, Carora, en Barquisimeto y Valera, en el estado Trujillo, todo esto al occidente de Venezuela, pues han sido los epicentros de probablemente más de 2 decenas de sismos y réplicas que iniciaron alrededor de las 5 de la tarde hora Venezuela, 5 de la tarde de ayer, y se han sentido registrados hasta las 3 de la madrugada de hoy, que es el último o el más reciente. En específico, de los más de 20, 5 han sido quizás los más fuertes, pero 2 resaltan, pues fueron por encima de magnitud 6. El primero ocurrió pasada las 6 de la tarde, con epicentro en Valera, esto es estado Trujillo, y el de anoche, casi la medianoche hora Venezuela, eran casi las 11 en Colombia, con epicentro en Menegrande. De hecho, este último, el de anoche, casi la medianoche, hizo que muchos se levantaran en sus camas, la mayoría ya dormía y salieran ante el temor de una réplica igual o más fuerte. Hasta el momento ha sido Maracaibo la ciudad donde más se han sentido los sismos y las réplicas. En redes sociales decenas de videos pues registraron cómo todo se movía, duraba tanto que daba chance pues de grabar los videos y las personas salían de sus casas. Bueno, yo estaba dormida, la cama se me movió mucho, muy fuerte, y me levanté, y en ese momento mi mamá y mis compañeras de apartamento pues salimos a la terraza. Y empecé a sentir cómo se estaba moviendo todo. Yo estaba durmiendo y de la fuerza del temblor me desperté asustada. Me acababa de acostar y sentí la cama que se temblaba y temblaba, me paré corriendo y yo vivo en un piso 14 y bueno, resolví salir hacia la terraza, que es lo más conveniente. Justamente en horas de la madrugada, Néstor, habló la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ellos registran un poco menos de 10 sismos y que están pues pendientes de todo lo que ocurra acá en Venezuela. En efecto, en las últimas 7 horas se han detectado, han ocurrido sismos de fuerte y moderada intensidad. Según reporte del organismo Fundice, está activa una falla tectónica de occidente. Han ocurrido sismos de entre 6.3 y 4.0 de magnitud. Esto decía Néstor, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en horas de la madrugada. Hasta ahora el balance es solamente el susto, por así llamarlo. No solamente los clientes se han sentido, también han estado Mérida, Carabobo, Aragua, Yaracuy, Lara, Guárico, Miranda, Táchira, Anzoátegui y Caracas, es decir, todo el occidente de Venezuela y la línea costera venezolana. Néstor. Santiago, Maracaibo son maracuchos. Ningún maracucho, no hay daños en Maracaibo, ¿verdad? No, el único video así de resaltar, Néstor, es en una iglesia que se cayó un poco como el friso o la pared en lo más alto de una iglesia que está justamente allí en el centro de Maracaibo. Pero daños estructurales como tal, no. Y ese fue el de anoche, el de la medianoche, de hecho. Ese fue el que yo personalmente sentí y ha sido el más fuerte, que fue a las 11:51 acá en Venezuela. Bueno, y es que claro, esas imágenes y el susto se replica automáticamente en redes sociales, en donde se crea esta especie de pánico colectivo. En el Caribe colombiano se sintió fuertemente, claro, en toda la zona de frontera, norte de Santander, Arauca, pero también en Antioquia y en los departamentos de nuestra costa. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. La tierra se movió bajo los pies no solo de los venezolanos, sino también de millones de habitantes de la región Caribe, residentes de los departamentos de Cesar, La Guajira, Magdalena y Atlántico, sintiéndose eso sí con más intensidad de los 2 primeros por compartir frontera con Venezuela. El primero se sintió hacia las 5:21 de la tarde, cuando se percibió un sismo de magnitud 6.1, del que varios empezaron a hablar en redes sociales. A las 5:33 incluso hubo un leve remesón por una pequeña réplica. A las 9:42 de la noche otra vez volvió a ser tema de conversación. Se estaban preguntando, sintieron que volvió otra vez a temblar, pero el que se sintió con mayor intensidad fue a las 10:51, tras una intensidad en la escala de Richter de 7.2, cuando muchos ya estaban durmiendo. Este se sintió especialmente en los edificios altos, en la ciudad de Valledupar y en Riohacha. Allí, por ejemplo, las autoridades marítimas tuvieron que salir a informar de inmediato que no había riesgo de tsunami, y las unidades de gestión del riesgo también utilizaron redes sociales en varias ciudades para pedirle a los ciudadanos que estuvieran pendientes, pero que por lo pronto no había llamados a la evacuación. Para muchos residentes del Caribe esto fue absolutamente inusual, no solo por la intensidad, sino también por la cantidad de sismos que se había presentado en un mismo día.
Ay, mija, me fue horrible porque todavía estoy asustada. Todavía el corazón no me ha llegado a mi sitio, pero horrible. Yo nunca había sentido algo tan feo. Muchachos, tembló en Riohacha o es que yo estaba soñando. Sentí la cama que se estremeció, pero bastante. No sé qué dirán ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Tembló acá en Riohacha. Pero Néstor, no todo terminó allí. Hacia la 1:55, especialmente en Valledupar y Riohacha, volvieron a activarse las redes sociales y los grupos de WhatsApp. Allí se despertaron porque volvieron a sentir el sismo, que en este caso se presentó otra vez en el vecino país, pero que volvió a percibirse en el territorio colombiano. Y en Albania, La Guajira, se sintió hacia las 4:17 de la mañana otro sismo a 39 kilómetros de profundidad, según reportó el Servicio Geológico Nacional, que en este caso fue de mucha menor intensidad, pero lo que nos reportaron algunos habitantes es que en medio del temor que ya tienen por lo que se presentó en horas previas, están alertas y muchos hasta incluso se desvelaron. A esta hora se están presentando fuertes brisas en algunos sectores de Barranquilla con vendavales y también tormentas eléctricas. Vendavales y tormentas. Vanessa, una pregunta. Dice el señor, se le estremció la cara, en la cama. Se le estremeció. ¿Ustedes en la costa alcanzaron a tener alerta? ¿Les llegó el anticipo en los teléfonos celulares? No alcanzó a llegar, pero sí se sintió particularmente. Yo percibí el movimiento, vivo en un piso 6 y las matas o las plantas que tengo en mi casa empezaron a moverse y además en redes sociales las personas lo empezaron a avisar, pero no llegó la alerta de Google. ¿Usted también se estresemió? También me estresemí. 5 de la mañana, 21 minutos. ¿En Venezuela para ustedes llegan alertas antes en los teléfonos celulares, Santiago? No, Néstor, eso aquí no ocurre. Lo de la alerta es en los grupos de WhatsApp de todas las personas diciendo que está temblando y mandando voice en vivo en ese momento. Pero alerta como tal de una app no existe. Sí. En Colombia, en algunas regiones del país, efectivamente se alcanzó a sentir la alerta particularmente grave en norte de Santander, pero repito, ningún efecto, ninguna consecuencia esta madrugada. En el Catatumbo, en norte de Santander, en donde el susto fue realmente grande, Cristian Santiago. Néstor, varias viviendas resultaron afectadas en el municipio de Ocaña después de los sismos con epicentro en el vecino país de Venezuela. Y es que Gestión del Riesgo reportó que 3 inmuebles resultaron afectados en su infraestructura. La recomendación para estas familias fue evacuar cada una de las casas mientras se evalúa las condiciones en las que quedó la infraestructura después de los movimientos telúricos que tuvieron epicentro en Venezuela hacia las 5:21 de la tarde, hacia las 9:42 de la noche, y el más fuerte de ellos con 7.2 grados a las 10:51 de la noche, que incluso llevó a que varias familias en Ocaña evacuaran viviendas, apartamentos ubicados en edificios y que prácticamente no regresaran a cada uno de sus lugares y residencias, teniendo en cuenta pues que el miedo los invadía ante una réplica de mayor magnitud. Lo cierto es que Gestión del Riesgo ha unido esfuerzos con las poblaciones de la provincia de Ocaña y el Catatumbo para evaluar afectaciones también en zonas rurales de este territorio que está muy cercano al vecino país de Venezuela. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio. Cristian, gracias. En Colombia no hubo alerta de los teléfonos celulares. Hay una explicación. Porque no llegó al mínimo en la escala de Richter. Sí, señor. Hay una explicación, primero, para entender por qué en Venezuela, si son tantos temblores y de esa magnitud, no les avisa el teléfono celular como nos ha pasado a nosotros en Colombia. Y es que en Venezuela, las empresas o los sistemas operativos, Android, Apple, etcétera, que pueden conectarse al servicio geológico y anticipar el temblor, en Venezuela no lo pueden hacer porque el servicio geológico de ese país no lo permite. Por decisión del régimen de Nicolás Maduro, no hay relación con estas tecnológicas estadounidenses, producto también de las sanciones a Venezuela. Ni Android, ni Samsung, ni Apple, ni ninguna empresa se puede conectar y por eso no anticipan los temblores y no les avisan a los venezolanos.